Saludando a mi hermano John nuevamente, señores, en el segundo episodio y ya le tenemos nombre, John, pero primero que todo, saludos, John, ¿cómo te sientes? Yo me siento excelente, estoy más feliz, contento, siempre esperando que llegue este momento para poder compartir contigo y hablar de lo más importante que es del Señor. De este lado igual, emocionado también por esta pequeña proyectico que estamos haciendo. Señores, sorprendido porque John, me sorprendió la recepción, como la gente le encantó los comentarios, mucha gente me escribió del episodio pasado que hicimos la semana pasada, o sea que fue bien recibido y me No, sorprendió. excelente. A mí, por ejemplo, me llamaron personas diciéndome, no se desanimen, sigan ahí, porque yo, cuando estaba en mi casa, me acordé de las cosas del Evangelio. Una persona que está menos activo porque me dijo eso, o sea, le trajo un espíritu especial para Oye, volver. Y dijo, ese contenido me encantó y me gustaría que lo mantengan para yo poder alimentarme espiritualmente. Y eso me llenó mucho a mí. qué interesante, increíble. Bueno, señores, hoy le tenemos algunas, vamos a decir, Buenas noticias, buenas ¿verdad? noticias. Primero que Sí. todo, como todo comienza desde abajo, pasito de bebé, como uno le dice, nosotros queríamos buscar un nombre y para dárselo al podcast que estamos haciendo. Y John y yo comenzamos a tener ideas, compartir ideas, nombres aquí, nombres allá. A Y orar, Leonor, a orar. Recuerden también que oramos también mucho por esos nombres. también oramos y le preguntamos al Señor la ayuda y recibimos una curiosidad de buscar nombres hebreos. Y buscamos el nombre hebreo que dice Ahava, que quiere decir amor Amor, en casi el amor hebreo. puro de Cristo. Así mismo, así mismo. Y de ahí, oh, pero mira qué bonito, Ahava Podcast. Entonces nosotros lo que hicimos fue que le reemplazamos la H por la J y para agregar a la J la letra inicial de Jesucristo. El Entonces, amor de Jesucristo. así mismo. Excelente, señores. Quedó hermoso. Entonces, así se va a llamar nuestro podcast. Ayaba Podcast. Sí, pero me Que, gustaría que tú hagas una descripción de ese logo tan bonito. ¿Qué es lo que representa, y Leonor, el logo? déjame ver si lo puedo enseñar aquí también para que se vea de un Di- momentito. Entonces, Se cuando ve vino sublime, se ve celestial. Ese logo se ve celestial, Leonor. mírenlo aquí, señores. Ese va a ser el logo. La idea del logo detrás, como estamos inclinándonos en lo espiritual. Entonces, la parte azul es el cielo, señores. Y lo blanco, que viene siendo la Java Podcast, son las nubes. Y aquí ustedes ven cómo está la división entre Java y Podcast, que tiene un poquito ¿cómo se dice? El glow, el brillo, ¿verdad? Brillo, brillo. Que es lo sublime, la Lo luz. sublime la luz. Ese es, oh, pero déjame ver aquí, espérate, déjame ver que está, ok, No está ahora. apareciendo. La gente me está llamando, Leonor, diciéndome, pero no lo han presentado todavía. ¿Qué está pasando? Ahí sí, ahí se ve bien el logo porque lo estaba bloqueando, no me daba cuenta. Señores, entonces, Tú lo estás enseñando, yo no lo estoy viendo, ¿no? No, no, tú no lo vas a ver, pero lo vas a ver Ok, en la capturación, lo está viendo. perfecto. Entonces, eso es lo que queríamos presentarles en este segundo episodio que ya hemos conseguido el nombre y el logo de nuestro podcast. Son Maravilla. pasos, avances. Y nos encantó el significado detrás de eso. Bien, entonces el tema de hoy, John, es un tema sumamente interesante. Todos los temas del Evangelio de Jesucristo son interesantes, ¿verdad que sí? Sí. Unos nos tocan más que otros, dependiendo, me imagino, de las circunstancias que uno está. Pero hoy estaremos hablando del Espíritu Santo, señores. El Espíritu Wow, Santo. Leonor, miembro de la Trinidad. El tercer miembro de la Trinidad es un tema tan importante que yo creo que usted, si se acuerdan, John, ¿te acuerdas que Jesucristo dijo que hay dos pecados que no perdona? Bueno, negar el Espíritu Santo y el derramamiento de sangre inocente. Creo que son esos dos, Leonor. Esos son los dos pecados imperdonables. Ahora bien, Wow. se sabe de las consecuencias de derramar sangre inocente. Eso no viene al tema de hoy, pero sabemos que eso es algo terrible, quitarle la vida a una persona, y es un error que tú no puedes devolver. Porque, por No. ejemplo, John, si yo hago un error con algo económico y yo, por ejemplo, vamos a decir que tomo un dinero que no debo, yo puedo reemplazar ese dinero, pero tú no puedes Claro, reemplazar claro. una vida. Tú no puedes No. reemplazar. Entonces, por eso yo entiendo que eso es bien delicado. Ahora, yéndonos a esa parte que Jesucristo, dentro de esos dos pecados que no se perdonan,
está el blasfemar contra el Espíritu Santo. Y yo creo que Increíble. eso nos enseña lo importante, lo crucial que es el Espíritu Santo. Él dice, en ese versículo, él dice, aún pueden hablar mal en contra del Hijo del Hombre, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y yo creo Fíjate que es, hablaron mal de Jesucristo y hasta muchas personas han dicho uf, muchísimas cosas, pero lo que tiene, donde dice el Señor, oye, qué humildad está entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, entre el Espíritu Santo, como dice, ya no, ya ya no. contra eso, porque el Padre dejó a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra y Jesucristo dejó al Espíritu Santo, que es lo que da testimonio de ello, pero no se puede negar. No se puede negar. Entonces, señores, yo creo que eso nos enseña la importancia que juega el Espíritu Santo con nosotros y nuestra relación con nuestro Padre Celestial y de hecho en nuestro diario vivir. Porque vamos a ver Sí. ahora, vamos a estar tocando temas para que ustedes vean cómo el Espíritu Santo forma una parte importantísima en nuestra protección y en nuestro crecimiento y en nuestro tiempo aquí en la tierra. Lo necesitamos. Necesitamos ese consolador, esa compañía, esa protección, esa ayuda, ese apoyo, ¿verdad? Mientras No, estamos aquí. sin realmente el Espíritu Santo es imposible recibir revelación. Y sin el que no recibe revelación en estos tiempos no se puede guiarle, ¿no? Es una claridad que debemos tener en nuestra mente. Debemos estar claros en nuestra mente de que sin la ayuda del Espíritu Santo es casi imposible llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Correcto. John, yo quisiera hacer una pregunta para ya entrar en el tema. Ya lo introdujimos, ahora vamos a entrar en el tema. Dale. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un personaje de espíritu que no posee un cuerpo de carne y hueso. Entonces, el Con Espíritu, frecuencia se hace referencia al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu o el Espíritu de Dios, pero realmente eso hay que aclararlo en el tiempo que vamos a hablar un poco correcto. Entonces, el Espíritu Santo es el tercer miembro de de la la Trinidad. Trinidad. Entonces, ¿quiénes son los tres los tres que componen la Trinidad o la deidad? Dios el Bueno, Padre, Dios Jesucristo y el Espíritu Santo. Juan, en primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio del cielo. Oye, qué lindo es. El Padre, el Verbo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Los tres son uno, Leonor, en propósito y en todo. Propósito, propósito. Y eso trae mucha confusión porque muchas personas creen que son una misma entidad, una misma persona, pero son tres individuos con un mismo propósito. Y yo quiero leer algo aquí muy importante que está en el primer libro de Nefi, al comienzo del libro de Mormón, en primera de Nefi 11, hay algo, señores, que a mí me impactó porque yo mismo cuando estaba aprendiendo sobre el Evangelio de Jesucristo, no entendía, o sea, no sabía que el Espíritu Santo es una persona. En, en Nefi 11, versículo 11, dice, y le dije, deseo saber la interpretación de ello, pues le hablaba como habla el hombre, porque vi que tenía la forma de hombre. No obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor, y él hablaba como un hombre habla con otro. Entonces ahí vemos que es un cuerpo. Ahora bien, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Y eso, algo que me gustaría comentar ahora que estamos hablando, John, lo importante del Evangelio es mantenerse en los principios, en las cosas que son importantes, las cosas pequeñas que son la oración continua, el estudio de las escrituras, la asistencia al templo, el pago del diezmo, la palabra sabiduría, o sea, todos esos mandamientos que nosotros tenemos que ir llevando. Ahora Las bien, cosas sencillas del Evangelio, como dicen. exacto, que comprende los principios del Evangelio de tener fe en Jesucristo. El Señor quiere que nosotros estemos enfocados en eso, que es lo que nos va a ayudar a regresar a su presencia. Ahora bien, el Evangelio tiene tantos misterios. Las Escrituras dicen los misterios de Dios, ¿verdad que sí? Y nuestro Padre Celestial no se opone a que nosotros tengamos deseo de aprender de esos misterios. Ahora bien, Él quiere que siempre nos mantengamos enfocados en esas cosas sencillas que son las que necesitamos para regresar a su presencia.
Entonces, lo que yo voy a comentar ahora es un poquito profundo, porque mucha gente dice, bueno, el Espíritu Santo tiene un cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual es una materia más fina. Ahora bien, nosotros tenemos un cuerpo físico y el cuerpo físico nos da todo lo que es la experiencia hambre. Tu cuerpo físico es la que se recibe hambre o sed, o se cansa, o necesitas dormir, o sientes frío. Todo eso viene por el cuerpo físico. Ahora, el cuerpo espiritual es tu amor por tu esposa, por tus hijos, la fe, quién tú eres, cómo te sientes de forma directa en tu corazón, viene ya de tu parte espiritual. Entonces, unido tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual forman el alma. Y eso necesitamos, por eso estamos aquí, para pasar por ese proceso de progreso que a través del cuerpo físico recibimos. Entonces, diciendo esto, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. Y yo quiero decir esta parte, John, para que ya tú puedas seguir con los apuntes de tu lado. Por ejemplo, John, tú allá en República Dominicana, si estás en República Dominicana y tú sales afuera, tú recibes el sol en República Dominicana. Y yo aquí de mi casa salgo afuera, tú y yo estamos en lugares diferentes y yo recibo el sol. Recibimos su influencia. Aunque el sol está en un solo lugar, pero recibimos su influencia. Y así es que trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a pesar de que es una persona, porque tiene una entidad espiritual, puede influenciarnos, tú estando allá, yo estando aquí y a toda parte en el mundo. Y esa era la parte que quería concluir ahí en cómo él trabaja como un ente espiritual. Cubre todo el planeta. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de Jesucristo, de que estuvo en la tierra, de que tuvimos la oportunidad de verlo físicamente. Y cuando Jesucristo partió después de la expiación, nos dimos cuenta que los apóstoles estaban muy preocupados después de la resurrección. Y si ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ahí donde él le dice que él iba a dejar un consolador, que él iba a servir de guía a ellos para que puedan continuar, pero también le iba a recordar todo y cada una de las enseñanzas que Jesucristo le dio cuando estaba en la tierra. Lo más importante es también entender que por ser un espíritu, ¿verdad? Por ser la forma de un cuerpo, pero sin carne y sin hueso, puede morar en cualquiera de nosotros. Yo quiero el espíritu. No, así no, Leonor. Eso tiene un proceso. Eso tiene un proceso incluso porque uno puede recibir la luz de Cristo en un momento determinado antes de uno bautizarse por el Señor. O sea, uno bautizarse con agua como se bautizó Jesucristo. Y uno recibe la luz de Cristo, que es como la conciencia de tú saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero un momento cuando tú recibes el Espíritu Santo ya, que es el bautismo de fuego, porque hay un bautismo que es de agua, te bautiza con el agua, pero hay un bautismo que es de fuego, que es donde se impone mediante el poder de sacerdocio por alguien que tenga la autoridad y te da lo que se llama el don del Espíritu Santo. ¿Qué hace eso? Ese espíritu permanece en ti, siempre y cuando tú te mantengas digno. Porque hay muchas personas que no se han tenido la oportunidad de bautizar, que reciben porciones, como destello, como podríamos decir nosotros. Pero realmente permanecer en el Espíritu es un proceso en la vida de una persona que decide seguir a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo con él es un don que uno recibe para permanecer con él. Y tenemos la oportunidad de permanecer con él por hasta la eternidad, pero tenemos que cuidar la dignidad, o sea, y estar digno es estar sincronizado a la manera del Señor. Claro Porque que muchas sí. personas dicen, ¿qué es dignidad? O sea, bueno, olvídate del término y concéntrate en trabajar a la manera del Señor. ¿Y cómo trabaja el Señor? Bueno, tú sabes que el Señor es una persona que se rige por los principios y mandamientos. Si te riges por principios y mandamientos, arrepintiéndote constantemente de lo que tú haces incorrecto y recibiendo el perdón, excepto, como habíamos hablado al principio, de negar el Espíritu Santo y el derramamiento de sangre. Pero eso es un proceso bonito, Leonor, que vamos a ir desarrollando a medida que vamos conversando sobre los diferentes tipos de procesos con el Espíritu Santo. Y hablamos de dos ya, inmediatamente hablamos de que tú puedes recibir la luz de Cristo o las porciones del Espíritu antes de tú te recibir un bautismo. Una vez recibe el bautismo, pues entonces el bautismo de fuego, que es la imposición de manos para el don del Espíritu Santo, para que Él permanezca siempre contigo, siempre y cuando tenga la dignidad.
Y después vamos a ver otros diferentes tipos de espíritu. Y ese diferente tipo de espíritu lo vamos a ver en relación en lo que vamos hablando. Pero es interesante tener el conocimiento de que en Doctrinas y Convenios 130-22, si el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo tiene un cuerpo de carne y no tiene un cuerpo de carne y hueso, sino un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Hay que entenderlo. ¿Por qué no tiene cuerpo ni huesos? Porque la función de él es morar en cada uno de nosotros. Y Correcto. eso es importante enfatizar. Y yo quiero apoyar, colaborar con lo que tú estás diciendo. Y yo quiero leer en la Biblia, en Romanos, que es un versículo que me encanta y ayuda a entender lo que tú estás diciendo o apoya, contribuye a lo que tú estás explicando ahora mismo, que está en Romanos, creo que está en Romanos 8. Déjame ver si encuentro, señora, Romanos. Míralo aquí, Romanos. Ok. Que Romanos 8, el versículo creo que es el 16. Correcto, el versículo 16. Mira qué interesante, John. Dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Sí. mismo da testimonio. Entonces, el Espíritu Santo, porque tiene esa facultad de morar en nosotros, puede comunicarse directamente con nuestros espíritus sin utilizar los medios físicos. ¿Qué es los medios físicos? ¿Cómo tú y yo nos comunicamos? A través de la voz, de la boca, hablamos y yo te comunico algo. El Espíritu Santo simplemente puede tocarnos directamente y decirnos algo sin utilizar los medios conocidos. ¿Cómo nosotros recibimos información? La escuchamos, la leemos, las hablamos, ¿verdad? El Espíritu Santo puede tocar directo ahí, ¡pum! Y dejarnos un mensaje sin tener que utilizar la voz, vamos a decir, la voz audible. Y ahí es que dice en Romanos 18 y 16, dice a nuestro propio espíritu. Hay una comunicación directa entre espíritus. Entonces eso es una parte importante. Y a mí me gusta cómo dice, da testimonio. Porque esa respuesta, John, que te da el Espíritu Santo, le decimos testimonio. Las respuestas del Increíble. Espíritu Santo son testimonios. Eso es correcto. Eso es correcto, Leonor. Y te quiero contar, aprovechar eso que tú estás mencionando del Espíritu Santo. Una vez, recuerdo yo que fui con toda mi familia a un Día de las Madres a visitar a mi madre, como es costumbre en nuestro país. Y cuando iba en el camino, nos encontramos prácticamente con un diluvio de agua en una provincia del sur que se llama Baní. Y cuando tomamos una curva, era tanto el colchón de agua tan alto que yo me fui, el carro no respondió freno, no respondió con el guía, no sabíamos la dirección. Y recuerdo que había una alcantarilla, imagínense ustedes como un techo, así doble agua, pero al revés, así enterrado, para que el agua pueda tener circulación. Y lo que yo vi prácticamente con esa nublazón, con esa oscuridad, fue que yo iba a chocar exactamente con la parte frontal de esa alcantarilla. Y yo tuve una oración breve en mi mente, le pedí al Señor, ¿qué hago, Señor? Porque va a ser catastrófico lo que va a pasar. Y andaba con toda mi familia, incluso todos mis hijos, ¿verdad? Andaba con mi cuñado y andaba con la mamá de mi esposa, andábamos todos en ese vehículo. Yo le pedí al Señor que por favor me dijera qué cosa debo hacer. Y la inspiración que sentí, el espíritu lo que me dijo a mí fue acelera, Leonor. Yo dije, acelera. Pero ¿cómo va a ser que yo voy a esa velocidad casi de 120 en un colchón de agua y tú me dices acelera? Y otra vez una voz que me dijo de nuevo acelera. Aceleré el vehículo. De nuevo aceleré más. Y me acuerdo que yo estudié aviación y cuando tú le metes potencia al avión, el avión sube la nariz. Cuando le quita potencia, el avión baja la nariz. Correcto. Y cuando yo aceleré, ¿lo que sucedió, Eleonor? Sucedió que levanté por encima de la alcantarilla y subí encima de la alcantarilla en el mismo borde, dio la parte frontal del vehículo, rompió parte de la orilla y me coloqué entre medio de la alcantarilla del lado izquierdo y entre medio de un precipicio del lado derecho. Ay, mi madre. Ese testimonio te podría yo decir a ti que lo único que sucedió en ese momento dentro fue, vi que mi hija, la mayor, Joan, tenía la cara llena completamente de sangre. Y dije, wow, aquí pasó algo grave.
Cuando la llevamos al médico, que pude llamar a mi esposa que estuvo con ella, le digo, no, no, fue unos capilares de la nariz, simplemente fue algo sencillo. Digo, wow, el Señor nos protegió totalmente. Cuando salíamos a la calle ahí, fuera de la alcantarilla, muchos vehículos se detuvieron y preguntaron que cómo ese vehículo subió ahí. Digo, yo no sé, solo sé que el Señor permitió que sucediera eso. Wow, Y John. el asombro de muchas personas. Pues te cuento para terminar todo de lo que aconteció, que al otro día fui a retirar mi vehículo con una grúa, llevé a una persona experta en el vehículo y cuando lo retiramos de la grúa, que lo pusimos en la carretera, inmediatamente él le dio un botón, es un botón que usan los vehículos de grande para cuando tengan un impacto se bloqueen y eviten que tomen fuego y todo ese tipo de cosas. Y él le dio ese botón, el vehículo prendió intacto y el vehículo quedó absolutamente como estaba antes del accidente. O sea, que ¿Qué no sufrió significa ningún eso? daño mayor ni nada. No sufrimos nosotros como humanos, Sí. no Que es lo más sufrió importante, ¿verdad? lo más importante, lo humano. No sufrió el vehículo físicamente absolutamente nada, Leonor. Y yo te podría decir a ti que eso fue el espíritu testificando de que no debió proteger. O sea, yo te podría decir que para nosotros ese accidente era catastrófico totalmente. Y yo estoy aquí por un propósito del Señor realmente y por eso me manifiesto en hablar de Él en cualquier momento, en cualquier lugar y a todas horas. El Espíritu Santo te testifica en la mente, en el corazón. Tú puedes sentir una voz apacible. Tú puedes sentir, el espíritu no está en ruido. Si tú crees que en una discoteca o tú crees que en un lugar donde están jugando La, domino, la haciendo algarabía o la bulla, bulla. algarabía, la bulla, no, 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 él no se manifiesta de esa manera. Se manifiesta con una voz apacible, se manifiesta en tu mente, en tu corazón, con un ardor en el pecho. Hay forma de sentir el Espíritu Santo. Y eso yo te puedo dar como testimonio que me sucedió a mí, a mi familia, un Día de las Madres en la República Dominicana. Wow. John, gracias por compartir esa historia y pero sobre todo que ustedes estuvieron bien. Y qué increíble cómo tú sentiste en dos ocasiones, acelera, acelera. Y lo hiciste y mira cómo ni ustedes, que es lo más importante, vuelvo y repetimos, y ni el vehículo sufrieron nada, nada mayor, nada, ni siquiera nada menor. Porque lo de Johncita fueron vasos capilares que ya eso se limpia y ya ahí todo sigue normal, ¿verdad? Así fue, todo fue ready, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Entonces, John, para recapitular, vamos a ver, dijimos entonces que el Espíritu Santo es una persona, una entidad de espíritu, y que por ello puede de manera simultánea influenciar a todos nosotros al mismo tiempo, ¿verdad? Así es. Exacto. Entonces, también dijimos que para recibir hay dos formas del Espíritu Santo. Podemos tenerlo de una guía temporal para aquellas personas que si necesitan alguna ayuda o oran, reciben una guía temporal y aquellas personas que a través del bautismo, con un poseedor del sacerdocio, pasa por el proceso de, vamos a decir, del convenio, que es bautismo de agua, bautismo de fuego, y ahí entonces, por imposición de manos, recibe el don del Espíritu Santo y ahí entonces el Espíritu viene siendo un apoyo, una ayuda, una guía continua siempre y Constante. cuando, constante, siempre y cuando tengamos la dignidad de que esté en nuestra presencia. Entonces, la diferencia es, Excelente, señores, excelente resumen. excelente. Entonces, la diferencia es importante entender eso, John. No es que nuestro Padre Celestial nos abandona, sino que esa guía, ese apoyo que es permanente, viene para aquellas personas que han hecho el primer convenio, porque el bautismo es el primer convenio. Es cuando tú naces espiritualmente y dices, yo voy a tomar el nombre de Jesucristo sobre mí y voy a guardar todos sus mandamientos. Entonces, porque tú te comprometes a eso, el Padre te dice, toma el don del Espíritu Santo, porque llevar a cabo eso, tú vas a necesitar apoyo. Tú vas a necesitar apoyo y te voy a dar la guía continua del Espíritu Santo para que tú camines ese camino estrecho y angosto que es el Evangelio de Cristo. Ahora bien, no quiere decir que una persona porque no se haya bautizado no va a sentir la influencia, sí la va a sentir, Claro. pero la va a sentir en el momento que si está orando, por ejemplo, aquellas personas que están orando Padre Celestial, yo quiero saber, por ejemplo, cuando un misionero invita a una persona a orar sobre el libro de Mormón, pregúntale a Dios si el libro de Mormón es una escritura verdadera. Esa persona ora y en ese momento va a recibir la guía del Espíritu Santo para saberlo. Y en otras ocasiones de su vida, pero lo va a hacer como de una manera temporal, ¿verdad? Eso quedó Exacto. claro. Ahora, John,
tengo otra pregunta. Si tiene algún tema que quieres introducir, ya hay una pregunta que yo quiero introducir también para que hablemos de ella, que de hecho, ya comenzábamos a mencionar algunas cosas de esa. Es, ¿cuál es su rol o papel o función del Espíritu Santo? Y ya hemos Bueno, hablado un poquito de ahí eso. sí, sí es interesante. Hay cuatro maneras de su función Ok, o sus funciones vitales. El primero es dar testimonio del Padre y del Hijo. Esa es su primer función. La segunda función del Espíritu Santo es revelar la verdad de todas las cosas. Oye, qué interesante, Leonor. La tercera es santifica a los que se arrepienten y se bautizan. Y la cuarta es que prácticamente lo hemos recibido como revelación en los últimos momentos, es que es el Santo Espíritu de la promesa. Y eso no mucha gente lo conoce y sería interesante que al final lo vamos desarrollando uno a uno. Pero si tú quieres, podemos desarrollar dos y dos. Dar testimonio del Padre y del Hijo es la primera. Y yo te voy a buscar escritura, tres escrituras que testifican de que Él da testimonio del Padre y del vamos a Hijo. Y ver. vamos a ver en Corintios 12:3. Y dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Óyeme, qué grande, ¿no? Nadie puede Interesante. saber si el Padre es el Padre o si el Hijo es su Hijo Jesucristo, sino a través del Espíritu Santo. O sea, que Él da testimonio del Padre y del Hijo. Eh, Otra escritura que quiero compartir es en tercera de Nefi 28:11 y dice, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí, y el Padre da el Espíritu Santo a los hijos de los hombres por mi causa. Oye, qué cosa más increíble. Escuchen, O sea, el señores. Espíritu Santo está hecho por la causa del Padre y del Hijo para que den testimonio de ello en esa parte. Y otra escritura que quiero compartir, y ahí me tranquilizo un poco para que podamos tú analizar la parte del testimonio del Padre y del Hijo. Dice, en este el 12:41 dice, y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien ha escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios, el Padre, y también el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que da testimonio de ello, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. O sea, es una parte eterna, es una parte esencial, el poder sentir el Espíritu Santo que da testimonio del Padre. Por eso que hay muchas personas erradas que creen que es una sola persona y son tres personajes de manera diferente. El Espíritu Santo es el que da testimonio del Padre y del Hijo, y es a través de ello que se recibe de que nuestro Padre Celestial es el creador junto a su Hijo Jesucristo de este mundo en el cual nosotros nos encontramos. John, tú sabes que eso que tú estás explicando ahora mismo, hay unos versículos de las Escrituras en la Biblia que describen eso de manera perfecta. Cuando Jesucristo iba a ser bautizado por Juan el Bautista, que ahí hubo, Juan el Bautista dijo, pero Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Ey, le conviene que cumplamos con toda justicia y así que tú tienes que bautizarme porque así debe de ser. Y entonces Juan lo bautiza. En esa escena vemos que Jesucristo está ahí con Juan en el río Jordán y es bautizado, ¿verdad? Inmergido en el agua. Y la voz de nuestro Padre Celestial dice, este mi hijo amado, ¿verdad? Habla y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y yo por mucho tiempo, a veces yo literalmente pensaba que era una paloma. Y en forma de paloma es que viene manso, ¿verdad? Como decimos, siempre viene sublime y manso. En ese, Con la característica de una paloma. Una paloma realmente tú la puedes matar así de manera sencilla y no hace como el ovejo, hace eh, es sublime, o sea, no grita, no no, hace errores, no hace daño, o sea, así mismo realmente es la función, no exacto. literalmente la paloma, como tú dices. Sino que viene con esa mansedumbre como son las palomas que son mansas. Entonces, Exacto. vemos ahí, señores, en ese acontecimiento que está pasando en las Escrituras, está pasando tres cosas. Jesucristo que está bajo con Juan siendo bautizado, la voz del Padre que habla desde los cielos y el Espíritu Santo que desciende. Está claro ahí que hay tres personas manejándose en la historia.
El Padre que habla desde los cielos, Jesucristo que está en el agua bautizándote y el Espíritu Santo que desciende mansamente. Entonces, lógico, ahí aclara esa situación de que no son tres, que no son una, sino que son tres. Aclaro Son ahí. tres, Exacto. exactamente. Yo quisiera, John, tú has dicho, nosotros estamos, mientras tú has ido hablando, yo decía, wow, John y yo estábamos ahí sincronizados porque tú has mencionado las escrituras y has mencionado cosas que son las que las impresiones y los apuntes que yo tomé y las cosas que yo aquí subrayé para decir muy sincronizado. Yo quiero leer un... Sería interesante, Leonor, que tú expliques que nosotros realmente no estudiamos lo mismo. Tú No, estudias de mi y yo parte, estudio y armamos una conversación dinámica. O sea, exacto. ni siquiera mandamos preguntas para saber, tú dices esto, tú dices lo otro. No, No, esto es una conversación de amigos. exactamente, una conversación de amigos. Y yo voy a leer este párrafo de Predicar mi Evangelio y que ya tú, John, mencionaste algunas cosas que va a decir el párrafo. Dice aquí, ok, señores, Predicar mi Evangelio, página 65. El Espíritu Santo ejerce un efecto santificador y purificador en nosotros. Tú mencionaste eso, que nos santifica. Testifica de Cristo y nos ayuda a reconocer la verdad. Proporciona fortaleza espiritual y nos ayuda a hacer lo correcto. Nos consuela durante los momentos de prueba y de pesar. Nos proviene del peligro espiritual o físico. Por medio del Espíritu Santo podemos sentir el amor de Dios y su dirección. Ese don nos da una idea de lo que es el gozo eterno y la promesa de la vida eterna. Señores, hermoso, hermoso. Ahí vemos todo lo que hace el Espíritu Santo, John. Por eso es que el Señor dijo que quien blasfeme contra el Espíritu no tendrá perdón, porque mira las funciones. O sea, el Espíritu Santo es que nos dirige, quien nos mantiene de pie aquí en la tierra. Porque, John, estar aquí enfrentando el día a día los desafíos, las tentaciones, las debilidades, nosotros necesitamos ese consuelo, necesitamos esa fortaleza que nos brinde el Espíritu Santo para poder, como dice aquí, nos ayuda a hacer lo correcto. Nos ayuda a hacer lo correcto. Entonces, el Espíritu Santo es que utiliza la expiación para cambiar nuestros corazones, nos santifica y nos purifica. Y gracias a eso es que durante ese proceso de santificación y purificación que nosotros pasamos aquí en la tierra, es que nos hace posible volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, básicamente el Espíritu Santo es necesario para eso, para regresar al Padre Celestial. Por eso es que es tan importante. Aquí también entre las funciones que hablamos, Leonor, la segunda dice, revela la verdad de todas las cosas. Y es interesante ver en Juan 14:26 lo que dice. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará, eso es importante que lo hemos mencionado ahorita, todo lo que he dicho. Jesucristo dijo muchas cosas. En el Sí, Sermón del Monte, ahí, Él habló muchísimas cosas interesantes. Y dijo muchas cosas que los humanos es muy difícil de tenerlo, pero el Espíritu testifica y te hace recordar eso que Jesucristo dijo o durante su ministerio terrenal. Pero también da lo que se llama la enseñanza de todas las cosas, como dice ahí, revela todas las cosas. O sea, la revelación es esencial para estos tiempos, Leonor. John, pero fíjate, cuando dice revela todas las cosas, señores, es que hasta te ayuda con decisiones que son relacionadas a tu trabajo, a tu familia. De hecho, hasta de ruta, o sea, hasta cosas simples que en tu día a día el Espíritu Santo te inspira y te ayuda. Claro, Eh, Leonor, pero eso mismo que tú acabas de decir, si vamos al mismo Juan 16:13, dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por sí mismo, sino que hablará a todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir, o sea, el futuro. correcto, correcto. Y John, algo que no se me olvide, porque mientras estemos hablando, me llegó una escritura que quisiera compartir, que está en Hechos 19. Y aunque nos va a llevar dos o tres pasitos atrás, a algo que tocamos hace ratito, pero es súper interesante. Mira, tú mencionaste que el bautismo se divide en dos para ser completo Sí. y que se necesita el bautismo de agua, que es cuando nos inmergen, y luego tenemos el bautismo de fuego, que es cuando nos imponen la mano
y ahí se nos otorga el don del Espíritu Santo Correcto. por medio de una persona que tenga el sacerdocio, ¿verdad? Es correcto. En Hechos, si yo que lo encuentro, aquí está Hechos 19, yo lo puse aquí una tirilla para encontrarlo rápido. Hechos 19. Pero esto es Juan, perdón. Ok, Hechos 13, 15, 18. Ok, ya llegué aquí. Mira qué interesante. Dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eso quiere decir, fuimos inmergidos en el agua. Pero Wow. aparentemente le faltó la segunda parte, que fue la imposición de manos. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, a saber, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mira qué interesante, yo. Ellos se encontraron con unos discípulos y Pablo le dice, ¿ustedes ya recibieron el don del Espíritu Santo? Y dice, pero no hemos escuchado el don del Espíritu Santo. ¿Ustedes se bautizaron? Bueno, nos bautizamos de la manera que bautizaba Juan, nos inmergieron. Y él dijo, no, pero no está completo. Y Así es. mira cómo se bautizaron de nuevo. Lo interesante es que se bautizan de nuevo Pablo, que tenía la autoridad del sacerdocio, y lo inmerge nuevamente y luego le da el don del Espíritu Santo por imposición de manos. Y yo quería complementar con esa escritura porque es bastante clara de cómo se puede, de que hay que recibir el bautismo correcto. Aún se bautizaron, pero no de la manera correcta. Si vamos a Juan 3:5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla claro, agua, Y bautismo del agua y espíritu y del espíritu, que es el bautismo de fuego, que mucha gente no lo entiende. Y todavía hay muchas personas que ignoran en que el bautismo tiene dos etapas, el del agua y el del Espíritu Santo. Por quien tenga la autoridad y el poder de sacerdocio para poder darte ese don del Espíritu Santo, ¿verdad? correcto, Que después correcto. ahorita podemos hablar de los dones del Espíritu Santo, que son diferentes al don del Espíritu Santo. Y también en tercera de Nefi 27:20, me gusta mucho esa escritura, dice, y en este es el mandamiento, arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sé bautizado en mi nombre, para que seáis santificados, como tú hablaste, el honor, santificados Santificado. por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Es que tú no puedes presentarte ante el Señor sin ese Espíritu Santo. Y por eso es que mucha gente va a decir, pero ¿y cómo es que yo estoy tanto tiempo siendo digno en mi iglesia y yo no hago esto, entonces no me voy a salvar? Bueno, para eso está el milenio. Los 1000 años, cuando tengamos paz, que el Señor esté con nosotros acá, vamos a resolver todas esas cositas que hay que hacer para corregir a muchas personas que no han sido bien instruidos, que han sido instruidos por el conocimiento, no por el espíritu. Es bueno diferenciar. Por el conocimiento de hombre, no por el conocimiento espiritual. Y por eso es que el espíritu santifica, y santificar es parecernos más cerca al Señor. Y hay una cosa también que me gusta acotar, y es que el Espíritu Santo, el lenguaje que habla, de la manera que hablan los ángeles, es como hablan, es a través del Espíritu Santo, Leonor. Y eso es algo increíble. O sea, el lenguaje de los ángeles es el lenguaje espiritual, es el lenguaje del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros Correcto. refináramos bien nuestro espíritu, si nosotros dedicáramos el esfuerzo del conocimiento del Señor, de la obra del Señor, de manera que podamos tener un espíritu elevado para dominar lo físico, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un espíritu muy débil, no estamos bien fortalecidos, no estamos bien claros de la función del espíritu y no lo ponemos en práctica con nosotros mismos, pues nuestro cuerpo doblega ese espíritu que tú lo llamaste alma ahorita, ¿verdad? Pero si tenemos un espíritu elevado,
podemos dominar nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras cosas que no son buenas, que el cuerpo no pide. Lo podemos doblegar con un espíritu elevado. Pero cuando tenemos un espíritu muy débil entre nosotros, pues ve que le gana, esos apetitos nos ganan a la parte espiritual. Por eso que siempre debemos llamarnos a que debemos hacer una autorrevisión en nuestra vida. Ahora mismo, ¿en qué nivel espiritual estoy yo para afrontar cualquier desafío, cualquier tormenta que se me presente a mí? ¿Cómo yo lo puedo controlar si no tengo un espíritu elevado? Y por eso es Wow. importante, Leonor, tener un espíritu bien elevado para poder controlar esos apetitos y esos deseos que nuestro cuerpo nos pide y nuestro medio ambiente alrededor de nuestro. John, tú has dicho algo que es tan cierto, increíblemente cierto eso, John, porque muchas personas se preguntan, ¿cómo yo podré vencer, como tú dijiste, las pasiones, la carne, los deseos, el mundo? Pero eso se vence teniendo un espíritu bien nutrido. Y nosotros tenemos en común un querido amigo que está con nuestro, que está con el Señor, ya, un querido amigo nuestro que era Joseph Morla. Yo Sí. recuerdo gran persona. Siempre lo llevo en mi corazón a él de todo lo que me apoyó y ayudó. Él decía una historia de dos lobos, de una historia de un niño y un abuelo. El abuelo le contaba la historia de dos lobos, que hay un lobo malo que era tosco, que mordía, que hacía daño a la gente. Y luego había un lobo bueno, que era bondadoso, que era servicial, que ayudaba. Y el niño le preguntó, ¿y entonces cuál de los lobos vas a ganar? Él le dice, ¿cuál tú alimentes más? Entonces, en la vida es así, John. Tú has dicho un tema tan interesante porque ¿cuáles son las cosas que alimentan tu espíritu? Y lo mencionamos al principio, son las cosas sencillas, la oración diaria, el estudio de las escrituras, e individual y en familia, igual la oración individual y en familia, si ya tienes hijos, en el caso de nosotros que estamos casados, el estudio de las escrituras, el ayuno, John, el ayuno, que Ah, nosotros deberíamos hacer un tema del ayuno, de eso. El ayuno y la hay, oración es algo poderoso. Hay hay poder poder, ahí. mucho poder. En el pago del diezmo, la visita al templo, de acuerdo a la medida que se pueda, ¿verdad? Porque ahora mismo hay una situación que es con cita, bueno, pero en la medida que se pueda la visita al templo, eh, este, la palabra de sabiduría, la ley de castidad, todas esas cosas que si nosotros aplicamos, fortalecen nuestro espíritu. Y entonces ahí, con un espíritu fortalecido, cuando lleguen las pruebas entre la carne y lo espiritual, entonces el espíritu va a poder sobreponerse a la carne o a los deseos o a la parte carnal de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, pero si tú le das la vuelta a la moneda y tú tienes una vida espiritual, vamos a decir, que no estudia las escrituras todos los días, no ora todos los días, no va a la capilla cuando tiene que ir, y así sucesivamente, esas cositas sencillas que la descuidamos, entonces, y está más enfocado en el trabajo, en la cosa del mundo, en los amigos, en la chelcha, ¿cuáles son las cosas que están, la parte física es donde está más fortalecida? Cuando hay una decisión entre lo espiritual y lo físico, entonces lo físico gana porque es lo que tú estás alimentando más. Eso es Eso correcto. es lo que Mira, hay que entender. ese amigo de nosotros, Leonor, que tú mencionaste, una vez me llama por teléfono y me dice, John, ¿cómo está? Y me dice, ¿puede pasar por aquí a recogerme? Eso fue lo que me dijo solamente. Yo digo, sí, sí, claro. Eso eran como las 10 de la mañana de un día normal de trabajo. Un día normal. Recógeme, te llama Un y día dice, por normal favor, de trabajo. recógeme. Un día normal de trabajo me llama, me dice, recógeme. Y yo normalmente lo fui y lo recogí, como obediente al fin. Me dice, vamos a llegar allí. Pasamos 25 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros. Yo no le pregunto ni siquiera a dónde vamos, si él no me pregunta si tengo combustible, ni absolutamente nada. Llegamos al lugar y era un campamento de jóvenes. Y ese campamento de jóvenes, él predica, dice unas palabras y me dice, vámonos. Llegamos al sitio, yo lo dejo, yo no le pregunté absolutamente para dónde íbamos, qué íbamos a hacer, lo dejé. Y después me llama y me dice, John, tuviste que yo te llamé y no te Te pregunté y te llama a dije, la tarde o al día siguiente o me llamó al otro día al otro día, y ok. para agradecerme lo que yo había hecho. Digo, no, presidente, pero usted sabe. Dice, no, lo que pasa es que yo
Estaba claro que el Señor, en una oración que hice, le pedí al Señor, le dije que mi vehículo estaba dañado, que yo tenía que ir a dar un mensaje a los jóvenes. Y yo en mi oración medité quién el Señor entendía que yo debía llamar, que no me cuestionara ni me preguntara a dónde vamos, pero tampoco que pudiera tener el combustible y pudiera tener la santidad para poder ir conmigo sin ningún cuestionamiento, porque tú me lo enviaste. Y el nombre que me vino fue tu nombre, y yo te llamé y hicimos lo que hicimos, y el Señor, como me había dicho a mí, eso pasó. Wow, Y yo le digo, wow, presidente, wow, de John. verdad que yo estoy agradecido en poder sentir lo que usted me dice, pero yo siempre estaré dispuesto al Señor. Esa es una manera sencilla. Y yo también era secretario de un 70 de área, y el 70 de área tiene una reunión prácticamente como a 5 minutos de mi casa, pero él vivía como a 1 hora de mi casa. Él me dice, ok, John, tenemos reunión entonces a las 5 de la mañana. ¿Cómo lo hacemos? Digo, no, yo voy y lo busco. A las 4 y pico de la mañana salgo de mi casa y yo lo recojo. Cuando yo lo recogí a las 4 y pico de la mañana, que llegamos a las 5, me dijo, yo te puse a prueba porque yo oré al Señor y le pregunté, ¿qué tan comprometido con la obra tú estabas? Wow, Tú podías tomar la decisión, como tú estabas a 5 minutos de la capilla, y decir, él puede venir en un taxi y nos reunimos, o puede ir a buscar. Entonces, tú wow. sabes bien que cuando estamos en el servicio de la obra, yo soy el representante de Jesucristo en ese momento. ¿Y qué tú harías por Jesucristo si realmente tuviera que reunirte con él para hablar con una muchedumbre? ¿Tú dejarías que viniera en un taxi, que viniera caminando, o lo iría a buscar? De cabeza, a buscarlo rápido de una vez, sin pensarlo. Yo dije, ve si usted pasó la prueba. Y eso no se dice, esas son de las cosas que no están escritas. Sí. Entonces, yo me lleno de satisfacción siempre, pero cuando me hablan para la obra, para cualquier cosa, yo estoy siempre dispuesto. Y yo no veo llamamiento sencillo ni pequeño. John, señores, vamos un momentito, se cortó aquí, déjame ver. Ni grande. Soy, Ya te ajá, ¿en qué, escucho. en qué me quedé más o menos? O sea, me quedé en que te dije que nosotros tenemos que trabajar la obra como si fuera lo más deseado. Exacto, sí. Es como cuando tienes 3 días que no comes y te aparece con un buffet ahí que tú dices, wow, qué maravilla. Ese deseo sincero y de amor debe ser el mismo que cuando tú no tienes dinero, que necesitas algo de dinero para cumplir con pago de tu casa o con los alimentos, que te digan, ven a buscarlo aquí a San Cristóbal, tú vas a pie y lo buscas. Entonces tú por el que es más grande, el creador de todo, tú no puedes hacerlo, entonces yo no tengo diferencia. Yo cuando se habla del Señor en la obra, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario en mi conocimiento, en mis habilidades, en mis recursos para ponerlo a disposición del Señor. Excelente, excelente. Y John, cuando tú se lo haces a un siervo del Señor, lo está haciendo él directamente. Eso es algo que... Eso Porque, dice las Escrituras. porque tú dijiste algo interesante, tú dijiste, si fuera el Señor que tuviera en este caso y me dijera, John, mira, yo tengo que estar aquí en la capilla, tú no lo dejaras venir en taxi, pero en ese momento, ese líder de 70 de área representaba al Señor y era como si fuera lo que tú le hiciste por Jesucristo él, mismo. exactamente, lo que hiciste por él, Jesucristo lo hubiese dicho, así lo vi como si lo estuviera haciendo para mí. Tú sabes, John, que tú mencionaste en Juan 3.5, algo interesante. ¿Sabes que en Juan 3.5, eso está hablando, esa es la conversación que el Señor tiene con Nicodemo, ¿no es? En ese Sí. momento él está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un erudito, un maestro de los fariseos. Y ahí Jesucristo le dice que el que no nazca, le dice lo que tú le dijiste, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero fíjate que en el versículo 3, él lo dice de una manera interesante. Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate como ni siquiera quiero entrar, es que ni siquiera va a poder verlo. ¿Sabes qué yo estaba pensando? Porque a veces dice, bueno, a veces yo quiero un carro deportivo bonito, de eso. Y yo digo, bueno, no me lo puedo comprar, pero lo veo y lo disfruto. Wow, mira ese carro.
pero ni eso yo, ni, ver, ni vamos a poder verlo. O sea, eso es diciéndote lo necesario. Me gusta como en el versículo 3 dice, no va a poder ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 te dice, no podrá entrar. No. Entonces eso queda más que claro de que el bautismo es algo necesario. Y si Jesucristo, siendo perfecto, sin errores, se bautizó, es porque estaba trazando el trayecto de lo que nosotros teníamos que hacer y para recibir el don del Espíritu Santo. Bueno, John, tú mencionaste algo que yo quería sacar, que yo ya hablé, que es lo de fortalecer el espíritu, que eso va a marcar una diferencia cuando tú estás fortalecido espiritualmente o débil espiritualmente. Y ya yo hablo un poquito de eso. Ya lo que me queda, John, nos quedan 10 minutos. Y aunque si hay algo más que nos podemos tomar unos minutos más, no hay problema. Pero hay algo que sí antes de terminar me gustaría tocar y que es en Gálatas, que son las respuestas del Espíritu Santo. Yo quiero que antes terminemos de completar la parte de lo que es el espíritu, de las funciones, que falta una sola, Leonor, que se Ok, llama el Santo Espíritu de la promesa. Yo sé que muchas personas no entienden o no conocen lo que es el Santo Espíritu de la promesa. Y yo quiero, explícanos. vamos a verlo. Yo quiero entrar directamente en Doctrinas y Convenios 7650. Dice, y otra vez testificamos porque vimos y oímos, y este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a lo que saldrá en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en agua en su nombre. Y de esto acuerdo de los mandamientos que él ha dado, para que guardemos los mandamientos, que fuesen lavados y limpiados en los pecados y recibieran el Santo Espíritu por la imposición de mano al que ha ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen la fe y lo que son sellados. Aquí voy a enfatizar. Lo que son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todo lo que son justos y fieles. Hay una ordenanza que nosotros hacemos, Leonor, que son ordenanzas sagradas, que es el sellamiento por esta vida y por la eternidad. Cuando tú te sellas con tu familia para que tu matrimonio no solamente sea un matrimonio de esta vida, sino por toda la eternidad. Eso se sella con el Santo Espíritu de la promesa. Miren qué Y ese Santo interesante. Espíritu realmente es el que determina la eternidad. Tú tienes el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que es eterno, pero mora en ti. Ahora, cuando tú haces un acuerdo con otras personas a través del Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, es una certificación, claro está, por alguien que tenga la autoridad Claro, claro. para hacer esa ordenanza y sellarte por esta vida y por la eternidad. A tus padres con el Hijo, a ti con tu esposa, y ese es el Santo Espíritu de la promesa. Y me gustaría compartirle una última escritura que está en Doctrina y Convenios 132.7 y dice, y de cierto digo que las condiciones de dicha ley son estas, todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o inspiraciones que no son hechos, ni concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así por el tiempo como por toda la eternidad, mediante el que ha sido ungido, y esto también de la manera más santa y por revelación y mandamiento por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder. Y he nombrado a mis siervos, en ese caso fue ya José, que fue el primero que empezó, para que tenga este poder en los últimos días, y nunca hay más de una persona a la vez en la tierra quien se le confiere este poder y las llaves de este sacerdocio. O sea, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días nos permite a nosotros tener la persona exactamente que tiene el poder para sellarnos nosotros por esta vida y por toda la eternidad. Ahora, muchas personas se podían preguntar, ajá, y yo y mi iglesia, ¿y cómo lo vamos a hacer? Anteriormente te había hablado del milenio, donde se van a corregir muchas cosas, que hay muchas Claro. iglesias que están en error y que realmente el Señor va a permitir que nosotros podamos arreglar ese error. Cuando te hablo de nosotros, te hablo del Señor en sí, que va a dirigir su obra. No estoy hablando de manera particular de nosotros mismos, sino que el Señor, mediante su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, va a permitir que el Santo Espíritu de la promesa pueda sellar a cada uno de las familias que se merecen ser selladas por esta vida y por la eternidad. Ay, Es un poco no. profundo, Leonor, pero No, es importante que la podamos conocer. lo aplatano, lo aplatano.
Sí, sí. Hazte resumen como tú sabes hacerlo. Es como cuando tú De, haces un documento que lo notariza. exactamente. Lo Entonces, notariza para el cielo, porque no es para no, acá. no, Porque si no, exactamente, es un término, el, espíritu, el Santo Espíritu de la promesa es como quien dice, confirma que ese sellamiento va a valer allá en la eternidad con nuestro Padre Celestial. exactamente. Entonces, es como cuando tú tienes un papel que lo notariza, que le está dando como el peso de que sí, eso era un ejemplo que quería decir, pero no se entendió el Espíritu de Sí, la porque promesa. la salvación es individual y mediante el Espíritu nosotros vamos a tener esa salvación si nos comprometemos a cumplir con las cosas del Señor. Pero yo no puedo decirle a Leonor, ven, también yo te voy a... No, el Santo Espíritu de la promesa, a mi esposa y a mí nos va a sellar por esta vida y por la eternidad a través de ese Espíritu que se llama el Santo Espíritu de la promesa. O también a mis padres, no importa que esté vivo o esté muerto, como quiera va a haber ese sellamiento con el Santo Espíritu de la promesa. Excelente. Entonces, señores, ahí vemos ya cuál es una función sumamente importante, John, porque cuando tú llegas ya a los cielos, que nos toca el momento de presentarnos al Padre, tú quieres asegurarte que ese sellamiento que tú tuviste aquí esté válido. Entonces dice, bueno, ahí el Santo Espíritu de la promesa va a decir, sí, señor, eso se hizo correctamente y todo está en orden. John y su familia eterna, pasen. Exactamente. John, tú sabes que tú has dicho algo y yo quiero comentar en algo que dijiste. Y estamos aquí, señores, y yo sé que nosotros estamos compartiendo esto y yo sé que mucha gente lo que estamos haciendo, John, lo estamos compartiendo con el mundo, ¿verdad? Estamos Bien. utilizando los medios de poder sentarnos y hablar, como dijimos al principio, como amigos de un tema que es acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces, algo que tú dijiste ahorita, John, puede hacer que mucha gente que lo lea y que pueda sentirse mal, pero nosotros estamos compartiendo lo que entendemos que es cierto, porque tú dijiste al mencionaste algunas iglesias que tal vez van a poder corregirse en el milenio, el Señor le va a dar la oportunidad de corregir muchas cosas, porque hay mucha gente que cree que está actuando y lo hace de corazón y sigue, Pero pero fíjate que dije algunas iglesias, nadie se puede sentir ofendido. O no, sea, no, yo no puedo decir, esta es mi iglesia, o sea, no, nadie. O sea, porque puede ser que la persona sienta o se pueda ofender, pero yo no mencioné ninguna iglesia. exactamente, en general, en general. Yo tengo un testimonio, John, de que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia restaurada por Jesucristo mismo en estos días. Jesucristo y nuestro Padre Celestial fue quienes restauraron la iglesia de Jesucristo. Y hoy el día el sacerdocio y todo lo que es relacionado al Evangelio de nuestro Padre Celestial, lo tenemos es porque fue una restauración que hubo y es un testimonio que nosotros compartimos con el mundo y lo invitamos. Ahora, Sí, claro, porque otra cosa, John, algo que vamos a hacer y vamos a poner en nuestras descripciones es que, señores, nosotros somos una iglesia organizada. Si por alguna razón hay una persona que está escuchando esto y que le despierta curiosidad de seguir escuchando, señores, nosotros tenemos misioneros en toda parte. Se puede contar con los dedos de la mano, o vamos a decir, no voy a decir con los dedos de la mano. Son pocos los lugares y es porque son lugares muy específicos por la forma de gobierno, que si son comunistas, que tal vez la iglesia no pueda estar. Pero vamos a decir, los lugares, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, no importa donde tú te encuentres, hay misioneros cerca de ti. Y si a ti te interesaría por alguna razón, eh, dice, pero ven acá, estas dos personas lo que estaban hablando, me gustaría escuchar un poco más. Ya sea que nos pueda escribir por Instagram, por Facebook, pero también hay misioneros cerca de tu casa que tú puedes llamar y esos misioneros pueden ir a tu casa y tener una conversación contigo, no importa en qué parte del mundo tú te encuentres. Misioneros están cerca de ti para compartir las verdades del Evangelio restaurado. O sea, que están a disposición de si, todos. si nos envía la dirección, nos envía tu nombre, es suficiente para nosotros también hacer la diligencia de buscar esas personas que te pueden ayudar. Y podemos poner el link de la página de la iglesia de cómo tú puedes recibir los misioneros y tú puedes ver que tú puedes mandar en la website y unos misioneros te llegan, poner tu sugerencia. O sea, vamos a proveer los medios para que si te interesa seguir escuchando, tenga las herramientas para hacerlo. Porque Correctamente. nosotros podemos crear un pequeño impulso y luego ya los misioneros pueden seguir enseñándote todo el Evangelio de Jesucristo.
Bueno, John, estamos justamente casi 30 segundos para llegar a nuestro tiempo que tenemos como meta. Pero antes de terminar, John, yo quisiera que hablemos del último tema, que es cómo el Espíritu Santo nos responde. Y que Gálatas, podemos leer en Gálatas, lo tengo aquí marcado. Yo estoy, o sea, John, yo me compré un set nuevo de escrituras y yo estoy tú sabes que cuando tú tienes los sets de escritura viejos, tú como que, no viejo, como buscas rápido, tú buscas hacia el pasito, las hojas para que no se me doblen porque es el detallado en borde dorado, que no quiero que comiencen a doblarse. Y estoy mono con mi juego de escrituras nuevo que compré recientemente. Gálatas, yo lo tenía aquí, señores, míralo aquí. Vamos entonces a hablar del último tema ya para cerrar, y es que en Gálatas nos dice muy bien de cómo el Espíritu Santo nos responde. Está en Gálatas, comienza en el capítulo 5, en el versículo 22, y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, señores, aquí nos dice claramente cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros a través de sentimientos, ¿verdad? Por eso es importante. Ahora, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de darte impresiones. A veces te dice, te dio la impresión a ti, John, en la En mi situación, mente en y tu en mi mente, corazón. frena, ¿verdad? Acelera, no, acelera, Perdón. Sí, acelera. Y mira, acelera. perdón, sí, mala mía. Acelera y mira cómo tú, vamos a decir, todos, Rebasé ese lugar, ese obstáculo. No esa yo, cuneta. el Señor me hizo que rebasara ese Exacto. obstáculo. Entonces, el Espíritu Santo puede inspirarte, también puede, sentirte. Tú puedes sentir como esa voz interna. Eso como dice en Romanos 8:16, le habla a tu propio espíritu. Ahora bien, estos Apacible, una sentimientos, voz apacible. exacto. Entonces, ahora estos sentimientos que describe en el versículo 22 de Gálatas, son sentimientos pero perdí la cosa, dice de amor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estemos orando y preguntando por cosas específicas, debemos de prestar atención a nuestro corazón, a nuestro sentimiento. John, y te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú dices, ven acá, yo debería de comprar este vehículo. Y bueno, me surgió solamente, de manera sencilla, pues ven acá, sería el momento adecuado invertir en este vehículo. Es la forma, lo que para mi familia, porque usualmente un vehículo, llevándome del ejemplo que estoy poniendo, usualmente un vehículo es una inversión, vamos a decir, comprometedora, ¿tú me entiendes? Tú no estás comprando Considerable, considerable. considerable. ¿Será esta inversión lo adecuado? Déjame orar. Entonces, fuera de la emoción de, oh, yo quiero este vehículo, es prestarle atención a esos sentimientos que vienen, por eso se dice susurros, por eso es que hay que prestar atención, porque vienen como susurros. Si la bulla de la emoción es muy alta, posiblemente no escuchemos ese susurro y nos dejamos llevar de la emoción. Oh, sí, yo lo quiero, un vehículo nuevo, yo lo quiero comprar. Entonces, debemos apartar eso, nuestro deseo y nuestra emoción. Entonces, orar de manera neutra, dispuesto a recibir una respuesta. Entonces, ahí, si yo recibo y estoy orando por ese vehículo, voy a seguir con el ejemplo que puse, y yo siento esa paz y esa tranquilidad. Ok, entonces vamos a seguir. Ahora, si yo siento lo contrario a paz, que es como esa intranquilidad y ese estupor, entonces no lo hagas. Entonces, quería, bueno, para terminar, quería compartir que esos son los frutos del Espíritu y que debemos de estar atentos a esos sentimientos que van a llegar a nuestro corazón, y que es el Espíritu Santo que nos lo va a dar. Algo que dice el versículo, John, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué contra tales cosas no hay ley? John, porque ni Satanás puede hacerte sentir ninguno de esos sentimientos. Sí, sí. Satanás te puede sentir emoción, como ese furor. Ay, sí, sí, yo quiero hacerlo, como tú sabes que uno se emociona. Puede hacer sentir esa clase de emociones, pero no puede hacerte sentir paz. No, Nunca, nunca Satanás, ni ninguno de sus seguidores podrá hacerte sentir paz o mansedumbre o templanza o benignidad. Esos sentimientos son específicamente del Espíritu Santo.
Eso es correcto. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No, y las buenas decisiones se toman siempre, Leonor, con ayuno, hacer un ayuno, porque el ayuno doblega los deseos de la carne, el apetito. O sea, tú estás restringiendo el alimento, significa que tú tienes poder para, con el deseo de comer, poder soportarlo. Entonces, eso doblega y permite que el espíritu pueda tener una mejor decisión en tu vida cuando tú ayunas mediante la oración. Hace una oración con ayuno y puedes tomar una decisión. Cuando tenga una decisión difícil, combina un ayuno con una oración. Tienes que hacerlo para que vea lo que se siente tomar una buena decisión. Yo quiero terminar de mi parte, Leonor, entonces, testificando de que Jesús es el Cristo, de que Él nos ama, de que a través del Evangelio podemos sentir ese amor, esa templanza, esa paciencia, esa verdadera, el verdadero gozo que un ser humano quisiera tener. Y muchas personas, yo sé, Leonor, que tienen todo y no sienten ese amor y esa paz. Le hace falta ese amor y esa paz porque no lo da el dinero, no lo da el material, no lo da una gran casa, no lo da un ejército de carros, no lo da. Lo da el poder tener el espíritu consigo, tener el evangelio restaurado de Jesucristo. Y yo termino con una frase célebre del presidente Boyka Parker de enero de 1987 que dice lo siguiente. Si la verdadera doctrina se extiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Yo concentrado en mi doctrina, concentrado en mis escrituras, sincronizado con el espíritu, puedo recibir más que cualquier comportamiento de una persona que tenga un estudio de conducta humana. Yo puedo recibir. No es que no necesite esa persona que tenga el estudio de comportamiento humano, un psicólogo, un psiquiatra. Sí lo necesito en un momento determinado, pero mi actitud y mi comportamiento pueden ser cambiados por una doctrina entendible y por el conocimiento del Evangelio. Yo Excelente. testifico de que el Espíritu Santo es nuestra guía, de que el Espíritu testifica del Padre y del Hijo, de que es la santidad para nosotros. Y nos promete que si nosotros cumplimos con Él, vamos a poder estar sellados por esta vida y por la eternidad con nuestros seres queridos, que es nuestra familia, que es el núcleo fundamental del Evangelio. Dentro de las paredes de nuestro hogar está la mayor importancia de Jesucristo. Y eso es lo que realmente quieren las últimas agendas mundiales de Balatar: destruir, destrozar a nuestra familia. No permitamos que nuestra familia sea destruida. Debemos añadir los ingredientes del Espíritu Santo, del Evangelio, de las Escrituras, de la oración, de poder estar a tono con el Señor. Lo testifico con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y John, yo quiero ya también, para acompañarte, compartir mi testimonio y también para cerrar ya, como decimos, con broche de oro. Yo quiero también compartir con ustedes, decirles que yo sé que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad y que su función es dejarnos saber, ayudarnos para saber sobre Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Yo, yo recuerdo cuando recibí mi testimonio de Jesucristo y ni siquiera iba a ser cerca cuando iba a ser miembro. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, me llegó ese deseo, esa necesidad de acercarme más a Dios. Y en mi casa había una Biblia de una edición, si mal no recuerdo, llamada Thompson. Esa Biblia tenía las letras de Jesucristo en rojo. Todo el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo hablaba, estaban en rojo. Y yo buscaba esa letra en rojo porque yo tenía como esa curiosidad de... Yo sí sabía, lógico, yo crecí en un ambiente cristiano, pero por primera vez ya yo como adolescente en el bachillerato sentía como ese deseo de por mí mismo saber. Y yo agarré esa Biblia y comencé a leer esas letras en rojo. Y yo recibí un testimonio de Jesucristo. Y yo supe que todo lo que yo estaba leyendo, todas esas maravillas, todas esas cosas que me asombraban, eran ciertas. Y yo en mi corazón, sin ninguna duda, sabía que Jesucristo era mi Salvador y que todo lo que yo había leído era cierto. Y yo recuerdo que ese fue mi primer testimonio
recibido fue de Jesucristo. Y luego, unos años después, fue cuando yo conocí la iglesia. Y ya ahí es otra historia. Pero fíjense cómo ya yo tenía un testimonio de Jesucristo gracias al leer las escrituras. Y ese testimonio yo lo recibí por el poder del Espíritu Santo. Y gracias a ese poder es que yo tengo ese conocimiento y esa fe en Cristo. Y eso lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, John, mi hermano, con esto despedimos nuestro segundo episodio. John, yo estoy súper emocionado Yo también. de seguir trabajando y juntos conversando y compartiendo sobre el Evangelio. Así que durante la semana, señores, vamos a cerrar ahora el capítulo y el domingo que viene le vamos a traer otro tema interesante. Durante la semana vamos a estar compartiendo clips de lo que hemos hablado aquí en el día de hoy para hacerlo así. Y gracias por todo su apoyo. Gracias, Leonor. Se le quiere. Okay.